Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque ya estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por tantas cosas, Señor, por tantas cosas que haces en guardarnos, cuidarnos, protegernos, em, llenarnos de tu espíritu, eh, alimentarnos, darnos paz, Señor, y tantas cosas y lo necesario sin merecer. Gracias porque estamos aquí, Señor, porque nos permite reunir, porque en tu nombre, Señor, podemos hacer esto. Y por las bendiciones que tú has prometido que vas a dar cuando dos o más discípulos se reúnen en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Acompaña a todos mis hermanos, aun los que faltan por venir, que los guardes en el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues pues bueno, hermanos, quiero continuar con esta virtud de, del fruto del Espíritu. Hemos visto solo uno, ¿no? El del amor. Y y bueno, pues es que hay tanto que hacer y tanto que orar, ¿no? Y tanto que de repente escucharles y saber lo que sienten, piensan, tienen. Y hasta uno dice, ay, bastará con una vez, ¿no? Que nos reunamos. Y a veces no basta, pero también, pues entendemos que no tenemos las condiciones materiales, ¿no? Este, pueden tener, no las tenemos. Entonces aprovechemos lo que Dios nos permite, ¿no? Aunque sea este día a la semana, para disfrutarlo al máximo. Y bueno, pues quiero empezar con esta virtud del fruto, recordando pues que es uno solo, ¿va? Que es un solo fruto y que lo va desglosando el apóstol y diciendo, pues en medio de eso, aparte del amor, hay un gozo. Muy bien, ahí voy entonces. Mm, Ahí está. Bueno, primero, ¿qué es el gozo? Porque pues se puede confundir con sentimientos, así como el amor, ¿no? Que ven que yo les decía, bueno, amar no es un sentimiento, son decisiones. Muchas de esas decisiones hasta no nos hacen sentir bien, porque cuando Jesús decidió amarnos, pues no sintió bonito, es más, o sea, sabía que implicaba la cruz. Y no se trata de amanecer con un romance gigante, ¿verdad? Sino una decisión que implica entregarse, ¿no? Y en el gozo, sí, vienen sentimientos, como también en el amor, pero como que primero está marcada una decisión, ¿no? Una obediencia. Entonces, pues vamos a ver qué es el gozo. Para eso, a ver, espérenme. No me dejen. No, sí. Ok, este. Bueno, pues para eso, ahí está, ¿no? Bueno, Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y puse primero una definición de lo que el mundo piensa, ¿no? Ese es de la Real Academia Española. Dice, y lo pone como un sentimiento de complacencia o la posesión, recuerdo a la esperanza. Y ahí creo que eso es lo importante. Ese sentimiento viene por la esperanza de bienes o cosas apetecibles. Entonces las personas se llenan de un gozo especial cuando tienen la esperanza, ¿no? Puesta en algo que van a tener, en un bien, en algo material, y se ponen bien contentos y dicen, ay, es que ¿y qué te pasa? No, pues que me van a dar el ascenso que tanto esperaba. Ay, ay, ay. Y ahí empieza un gozo, ¿no? Ahora, eso no es mal. Nosotros nos hemos alegrado por eso. O cuando nos anuncian que nos van a subir el sueldo, ¿quién no se goza de eso?
o se alegra. O si te dijeran que te van a heredar una casa, ¿a poco no te pondrías alegre? Pues sí, eso no es malo. Son parte de los deseos naturales que Dios ha puesto, pero hay algo supremo que a los hijos de Dios nos ha puesto y que es a lo que vamos a llamarnos, pero pues de entrada quería poner, también el diccionario lo pone pues como una alegría, ¿no? Alegría del ánimo, una alegría. Bueno, pero en la Biblia esa palabra gozo viene de la palabra jará, esa palabra, este, que también se traduce en la Biblia como una alegría, un deleite, una plenitud, sobre todo esa parte, ¿no? Una plenitud. Muy bien, y esta es una definición que yo armé, bueno, recuperada de varias cosas en las que me fijé. A lo mejor tú tienes otra, de también de otros libros que has leído, de algún buen autor, ¿no? Y de veras, hermano, es bueno, ¿no? Como que tener luego tu colección de definiciones, porque, pues, si eso es lo que Dios está pidiendo que abunde, pues entre más tengamos claro y preciso, bien, como en los domingos le decimos a la gente, a ver, te tiene que quedar claro qué es la inmundicia. ¿Por qué? Pues porque te va a juzgar Dios con eso. Y si tú nada más tienes una vaga idea, una pequeñita, de que, nada más esto, y a la mera hora Dios te confronta y te dice, mira, la inmundicia abarcaba todo esto en tu vida. Qué importante es que a uno le quede claro todo lo que implica eso, porque finalmente es con Dios con que tenemos que ver esto. Y esta definición que pusimos, pues dice ahí, la sensación de alegría pero está fundada no en esperanzas materiales ni nada, sino en el amor, la gracia y las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. El verdadero gozo no lo tiene una persona que no está convertida. No. Esa persona puede tener un sentimiento de alegre por momentos, no, pues de repente se siente dichoso, pero solo el cristiano es el único que puede experimentar gozo real. Está fundado en el amor a Cristo y ese amor viene por lo que hizo por nosotros. Está fundado en su gracia, ¿no? Y ahí nace es todo ese fruto. No podemos decir que no lo tenemos si nos convertimos. Nace desde que uno se convierte y empieza el gozo de la salvación. ¿Sí o no? El día que Dios te salvó, ese día hubo un gozo, una alegría inmensa, ¿no? Pero no estaba basada en algo terrenal, no estaba basado en algo que, una casa que te pueden quitar al otro día, ¿no? Ni en un coche o una herencia que a la mera hora te... Está basada en el perdón de Dios, ¿no? Y en lo que hizo por ti, por mí, en la cruz. Entonces es algo muy profundo. Y ahí está basada, ¿no? En ese amor, en esa gracia. Y en la medida que vamos nosotros avanzando en nuestra caminata cristiana, las bendiciones que Dios pone en nuestras vidas van aumentando ese gozo, las promesas que Dios nos da, ¿no? Cuando de repente tú lees en la escritura y Dios te deja con claridad una promesa, te abrazas de ella de una manera tan especial y produce en ti esa alegría y ese gozo. Y la parte fuertísima es como ahora Dios ha limpiado nuestro pecado, tenemos una comunión con Él y una cercanía. Y esa cercanía, hermano, es la que nos va a producir ese gozo día con día, día con día. Así que aquí vienen las primeras como cláusulas fuertes, ¿no? Para decir cristiano que empieza a perder gozo, cristiano que tal vez no está teniendo comunión con Dios. No, pero sí oro. Pues a lo mejor ya caíste como en los católicos que te avientas pláticas ahí, ¿no? En tu recámara, pero no hay verdadera comunión, ¿no? Porque cuando tú vas con Dios y tienes comunión con Él, su presencia está ahí. Y eso va a traer gozo a nuestras vidas y alegría. Pero cuando se vuelve esto en una plática nada más, pues voy y le pido a Dios y le pido y regreso y ya,
y notas que está perdiendo esa persona el gozo, tal vez la comunión con Dios ya se fue. Y entonces hay que preocuparse y decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice? En qué cosas estoy fallando? Porque la presencia de Dios ha ido y el gozo se está retirando. Muy bien. Pero entonces si alguien me pregunta, algún hermano, congregante o algo, oye, ¿qué es el gozo? Podemos decirle, mira, es como una alegría, pero está basada en algo bien fuerte. En primer lugar, mi salvación, ¿no? Y está fundada en ese amor, gracia, promesas, Dios y la presencia de Dios en mi vida. Eso va a dar el gozo. Sí, hasta ahí a todos nos queda claro, ¿no? De repente luego las definiciones se vuelven muy rebuscadas, ¿no? Pero sí, si me dicen que sí, le avanzo. A ver si con esta lámina nos vamos entendiendo bien. Habacuc, desde el Antiguo Testamento, ya venía diciendo esto. Dice, este verso que lo hemos leído mucho y lo cantamos, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios, y resalta Habacuc, ¿por qué viene esa alegría, no? No dice en el Dios que me proveerá, en el Dios que va a darme lo que necesito, en el Dios que sabe mi necesidad y me sustentará, no, en el Dios de mi sanación, no, en el Dios que me va a sanar mi enfermedad, no, no. Desde Habacuc viene diciendo, en el Dios de mi salvación. Ahí es donde está la fuerza, ¿no? De ese gozo. Por eso una persona no convertida no puede experimentar verdaderamente gozo. Ay, qué triste las personas que no se han convertido porque, pues voy a decir algo bien triste, pero qué miserables son. Porque solo viven de a pedacitos alegrías en su vida y no pueden experimentar el grande gozo, ¿no? Que está que está en Dios, ¿no? En su presencia, en su perdón, en su amor. Bueno, desde Habacuc lo tenía. Fíjate, ahora otro del Antiguo Testamento, Salmo 51. El Salmo 51 es el de David, cuando David pide perdón, ese salmo donde Dios le invoca, ¿no? David a Dios, Señor, no quites tu Santo Espíritu, ¿no? Pero ahí, mira lo que le dice en el verso de eso. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Se le había ido el gozo, ¿verdad? A David. Y ese viene a través de una cosa, los tenía súper claro. David, creo creo que vemos a ese hombre de una manera tan grande porque tuvo una comunión con Dios tan profunda que, que, que pudo discernir tantas cosas, ¿no? De Dios pudo entender. En sus salmos puedes ver todo lo que pudo comprender de Dios y entre ello se acercó a algo que muchos cristianos ni se han acercado, ¿no? A pesar de que ahora ya tenemos a Cristo, es un nuevo momento, David tenía súper claro, el gozo es a través de la salvación que trae Dios en mi vida. Lo tenía súper claro, vuélveme el gozo de tu salvación. Muy bien, ahora retomo otra vez la definición. Está un poquito eso largo, pero lo desmenuzamos, hermano. Dice, el gozo del espíritu es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, experimentado como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa la experiencia por la que atravesamos, Él la conoce, la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. A ver, más despacito eso. Pues sucede
que una vez que nosotros tenemos ese gozo de la salvación y nos alegramos y vivíamos súper alegres y contentos, pues un día a nosotros llegaron pruebas, ¿a poco no? Y dificultades y tribulaciones y problemas, y de repente pareciera que ese gozo ahí se acababa o como que decías, ¿y ahora qué pasó, no? Pero cuando uno como cristiano comprende que esa alegría está basada, pues no en lo que te está pasando en la vida, sino en que Dios está contigo. Cuando nos volvió a caer ese 20, porque nos predicaron o lo leímos en la Biblia, o Dios nos habló y dijimos, ah, pero Dios está conmigo a pesar de que tengo todos estos problemas. Ay, ay, otra vez como que decías, gracias Dios, ay, otra vez te levantaste, ¿no? Bueno, a mí me pasó así, hermanos. Y la verdad es que a mí me pasó igual como también como semanas donde yo me sentía que me hundía en un barquito, ¿no? Hasta que Dios te habla y te dice, pero aquí estoy, no me he ido. Muy bien. Y cada vez vienen momentos difíciles y Dios pues va permitiendo esas cosas porque está anclando bien nuestro gozo en Él y no en las personas. Déjenme narrarles una anécdota de las muchas que he vivido para que vean cómo Dios te permite eso para que ancles el gozo en Él y solamente en Él, ¿no? Porque de repente nos quita algo Dios y cuando estábamos anclando nuestro gozo en esa persona, circunstancia, ¡zas! ¡Ah! Bueno, cuando, cuando salimos de Portales y llegamos a Xol, yo me sentía tan alegre, tan gozoso de veras, así como que Dios estaba dando una nueva oportunidad. Así me sentía yo, ay, súper de maravilla. Y entonces, con muchos ánimos llegaba a la congre los martes ahí en el Hernández y me sentía súper bien. Llegó el mes de agosto, que es el mes un poco, o era de los meses más difíciles para mí porque es cuando en mi trabajo me renuevan mi empleo. Y entonces llegó el mes de agosto y normalmente de 6 grupos que me asignan para tener mi sueldo completo, me asignaron solo tres. 3 grupos, o sea, la mitad de mi sueldo estaba. Y me puse nervioso. Y pasó el tiempo y yo dije, bueno, me van a asignar más. Entonces fui y a hablar a la dirección y me dijeron, espere a la siguiente convocatoria y solicite. Ok, te esperé, llegó la siguiente convocatoria y no me asignaron nada. Esperé y hablé y les dijeron, "Oh, va a haber otra convocatoria, espere a la siguiente". Y así, y 3 veces hubo convocatoria y no me asignaron nada. Para ese momento yo ya estaba, no sé, quedándome sin cabello, yo creo, porque pues te preocupas y tú dices, ¿y qué crees que estaba pasando con el gozo y la alegría? Estaba viniéndose a pica abajo, ¿no? Yo decía, Dios, pero... Y recuerdo que me senté en una banquita en mi trabajo y yo decía, pero Dios, ¿por qué si ahora que ya nos salimos de ese lugar tan espantoso y que, ay, y Señor, que, pues que ahora sí le estamos poniendo todo nuestro, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué? Y pues bueno, lo único que entiendes es que Dios tiene el control, pero se me hacía tan difícil porque decía yo, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Bueno, pasó una semana, ya estábamos resignados a lo que viniera con la economía y me hablaron y me dijeron, le vamos a dar un grupo más. Ni siquiera me iban a completar y me dieron ese grupo más. Y Dios, pues con su ayuda y eso me sacó adelante. Gracias a Dios. Y vinieron muchos acontecimientos a mi vida y Dios devolvió paz a mi corazón y todo. Y hoy, armando este mensaje, reflexiono y digo, ay Señor, ay Dios, ya entendí que estaba yo.
poniendo todo mi gozo y mi alegría, ¿no? En muchas cosas eh, que están, y era algo que ni siquiera en eso debía poner. Lo estaba poniendo en la nueva congregación, en las nuevas oportunidades, en los nuevos hermanos, en las nuevas cosas que me hacían despertar tanta alegría, en las expectativas que me generaba la nueva congre. Pero se me estaba olvidando. Y bueno, hoy lo entiendo y digo, no, creo que a veces Dios nos pasa por cosas y ojo, hermano, tenemos que aprender a que el verdadero gozo debe estar descansando en Él solamente. Nos puede traer alegría a los hermanos, sí, pero no nos volvamos dependientes de que nuestra alegría esté fundada en los hermanos o en esta reunión de martes, y porque el día si me la quitan por el COVID o eso, pues me vengo abajo. O si pasa otra cosa, me vengo abajo. O un día como cuando, pues a muchos el gozo se les vino abajo cuando falleció el hermano Durán, ¿no? Y se vinieron abajo, porque su gozo estaba fundado en esa persona, ¿no? En él. Claro que hay cosas que nos ponen tristes, sí, pero hay una diferencia entre ponernos triste por alguien y cuando se te viene el mundo abajo y pierdes ese gozo y esa alegría y aguas, ¿no? Todo debe estar fundado en la plenitud y en eso. Y ahí te dice que todo eso que atravesamos debemos entender que Él lo conoce, Él lo controla. Es para formar en nosotros el carácter de Cristo y para llevarnos a vivir más cerca de Él en dependencia de Él y para la gloria de Él nada más. Es para eso que de repente pasan tantas tribulaciones y tantas cosas, pero no debería de apartarse de nosotros ese gozo y esa alegría, la alegría de la salvación. Por eso Habacuc dijo, por eso Habacuc dice, mira, aunque la higuera no florezca, aunque la salud está deteriorada, aunque me avisen hoy que me van a operar, aunque me están diciendo esto, dice, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Lo que más, ¿no? Había importado. Y entonces tenemos que cultivar y cuidar que eso no se pierda, porque si se nos pierde, uf, si se te escapa esto, pues empiezas a andar en puros cascarones, ¿no? Muy bien. Dice, entonces, como resumen, dice que el gozo es el sentimiento de satisfacción y plenitud. Te trae plenitud ese gozo. Te sientes pleno, te sientes lleno, porque es Dios, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que el origen es Dios, no los hermanos, no la reunión, no tu esposo, no tu esposa, no tus hijos. No los acontecimientos, es Dios el origen de ese gozo, ¿no? La razón de ese sentimiento es la presencia de Dios, que Él está presente en nuestras vidas. Y se dice fácil, hermano, pero yo creo que Dios por eso nos pasa por tantas cosas como para que uno lo acabe de entender a profundidad, hasta acá adentro, ¿no? La posibilidad de experimentarlo está relacionado al hecho de que yo pueda entender que aún los desiertos llevan a cabo los propósitos de Dios en mi vida. Vamos a seguir experimentando ese gozo si estamos conscientes de que las tribulaciones y todo eso, Dios tiene control y Dios no se le va a escapar nada. Si no vivimos con eso, cada vez que nos ocurra una sacudida, pues nos vamos a doblar. Muy bien. Características de ese gozo, características de ese. Bueno, ya vimos en Abacú que vienen tribulaciones, ¿no? En Hechos, capítulo 16, no lo puse ahí en la pantalla, no recuerdo nada más. En Hechos 16 ocurre algo bien impresionante que te da claridad en el gozo. Es Pablo y Silas en la cárcel. Cuando ellos son llevados a la cárcel porque ven que Pablo libera a una persona, ¿no? Que trae un espíritu de adivinación y eso le costó, ¿no? Caro.
y vas, órale, a la cárcel. Y Pablo entendía con plenitud de esto del gozo, hermanos. ¿Qué entendía? Pues, ay, aunque la higuera no florezca, aunque yo me voy a alegrar. Y ahí estaban cantando en la cárcel él y Silas, porque lo más importante era la... Y seguro estaban alegres por la salvación de ellos y quizá por la salvación de la mujer o la oportunidad que iba Dios a traer sobre esa a la que habían liberado, ¿no? Y, y eso los alegraba. Y Dios ahí hizo una gran, ¿no? Una gran maravilla y de ahí los llevó a la salvación del carcelero de Filipo. Bueno, ¿cuánto se glorifica a Dios, no? Cuando nosotros dejamos, pues, ese sello de gozo en los demás. En Santiago, capítulo 1 verso 2 al 4 ya hemos platicado de ese versículo, sí. Ah, Andreita es la que está dando pase, sí. Este, Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y mira lo que dice Santiago, que tengas gozo, ¿verdad? Sumo gozo cuando vengan esas pruebas, porque todo eso nos va a anclar en el verdadero gozo, hermano. Va a desarrollar bien ese fruto. O sea, como que vamos a fijar bien en dónde tiene que estar anclado nuestro gozo. Por eso Dios nos permite todo eso y vienen luego esas tribulaciones para que, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Ah, pues es que estás quitando tu mirada de mí, de lo verdaderamente valioso, de lo eterno, ¿no? A ver, déjenme ver, creo que aquí hay unos... Sí, ¿a poco? Ah, sí. Mm, Es que se mueven tanto. Estoy viendo, ¿eh? Permítanme tantito. Aquí están. Listo. Según yo ya, ahora sí ya estás. Ok, muy bien. Bueno, hermanos, las pruebas son puestas por Dios y no son opcionales. Dios las manda y ese gozo del Espíritu está presente en medio de esas tribulaciones, pruebas y dificultades. Y de hecho Dios se glorifica ahí. Porque cuando las personas, ¿no? En el mundo pueden mirar que tú vives en ese gozo a pesar de las cosas que vas pasando, ahí se dan cuenta de que hay algo sobrenatural en tu vida, ¿no? Y que tienes a Dios, y que tienes a Dios. Y eso es lo que los atrapa, lo que los envuelve y que dice, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero eso. Recuerdo que hace muchos años, recuerdo que oí que el doctor Canavati contó una anécdota, ¿no? Que decía que él estaba en un lugar de México, como en una carretera, en una cabañita, viviendo en una zona pobre con su familia, ya era convertido y que un trailero llegó a su casa, ¿no? Imagínense un trailero, ¿no? Llegó, le invitó a comer y todo, y para eso pues su familia horneó unos panes y le invitaron. Y dice que al final el trailero, después de todo eso, le dijo, yo quiero lo que usted tiene. ¿Pero qué? Yo quiero una familia como la que usted tiene.
es que hay algo aquí, están tan alegres, tan... Yo no tengo eso. O sea, imagínate o sea, en una visita, este hombre fue, sin que le predicara, fue llevado a que Dios lo atrapara, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, y bueno, yo creo que identificó eso porque ha de haber dicho, ¿cómo en este lugar tan apartado, tan miserable, tan, no sé, tan horrible, esta gente está aquí tranquila y gozosa? Bueno, pues eso lo llevó a este hombre a reflexionar. Y cuando las personas ven en nosotros que tenemos, que no perdemos ese gozo, esa alegría de Dios, porque está fundada en su salvación, en Él, ¿no? A pesar de las tribulaciones que vivimos, eso lo glorifica, pero también es triste, pero cuando nos pasan cosas y no reaccionamos a la altura, pues no le glorificamos y la gente pues no ve en nosotros brillar a Cristo, no lo ve, simplemente pues somos uno más, ¿no? Entonces, qué importante es eso, que ese fruto esté, porque pues eso te va a permitir reflejar a Cristo demasiado. Pero hermano, pues piensa en todas las pruebas que vives o que has vivido y cuántas veces hemos, y me incluyo, glorificado a Dios. Yo pienso que si cuando yo te narro esto que me pasó en mi trabajo y que yo ya estaba quedándome sin cabello porque no encontraba, pues mis compañeros del trabajo, si me hubieran preguntado cómo estás y yo no hubiera glorificado a Dios en ese momento, no lo hubiera glorificado. Entonces, pues cada uno aquí piensa en las pruebas que vive y si en cada prueba has salido con ese gozo y la gente y has podido reflejar a Cristo, o te ha faltado, ¿no? O nos ha faltado, y me incluyo, o nos ha faltado reflejar a Cristo y hacer que otras personas pues conozcan más de Él. Muy bien, este, sigo. Ahí está, dice, si tú puedes vivir el gozo del Espíritu, eso se va a convertir en una marca distintiva. Se refiere a eso. Hay una, hay algo que vas a tener como señal, una marca, y la gente lo va a notar. Si de verdad estás en ese gozo del Espíritu, constante, como Habacuc, como ese Habacuc, gozándose en el Dios de su salvación, aunque vengan los problemas y todas esas cosas. Ahora, aquí van unos puntitos que por qué es lo que ve la gente, ¿no? Cuando tenemos ese gozo. Y mira, dice, ¿qué experimentamos cuando hay ese gozo? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Experimentamos seguridad. ¿Quién de ustedes ha salido así después de orar o en comunión con Dios? Con una seguridad. Ay, que no te la quita nadie, ¿no? Eso lo ve lo ve la gente, hermano. Con una identidad en Dios, una certidumbre. No sales con incertidumbre de qué va a pasar con el dinero, no llega. Tú sales tranquilo y dices, y Dios proveerá. Sales con certidumbre, con un propósito, con paz, con significado, con entendimiento, con dirección, con esperanza. Y todo eso te da un gozo permanente. Entonces, ¿cómo le hago, hermano, para no perder el gozo y siempre tener eso? Vive en la presencia de Dios. Así de sencillo, ¿no? Ni siquiera es una receta tan difícil. Y es lo que hemos empezado a hablar desde el principio, ¿no? Eso del aceite en la vasija y que ese aceite tenía que estar en nosotros. Cultiva una buena relación con Dios. Y nosotros somos dados a perder esa relación, esa comunión.
Ya no es el tiempo de preguntarte, hermano, ¿si has orado? ¿Cumples con tu devoción? Ya no. Es el tiempo de que el que no vive eso, se le va a acabar el gozo, se están viniendo los problemas graves, se nos vienen encima circunstancias. Mira, vienen una cantidad de cosas que ya no es andar atrás de uno, sino aquí el que no se llena del espíritu, pues se va quedando atrás y se lo consume este mundo, ¿no? Entonces, tú tienes que llenarte, pues, para reflejar esa seguridad, propósito, paz, entendimiento, una dirección. Todo eso te lo da Dios en tu comunión con Él. Te da dirección, ¿no? Cuando tú le dices, Señor, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer esto o de aquello. Y Dios te dirige. Claro, cuando tú no le obedeces a Dios, porque Dios te dice, no vayas, Jonás, no vayas. Y sales de ahí y quieres ir, ya, tú sales de ahí sin el gozo de Dios, sin ese gozo del Espíritu. Tú sales de ahí con un gozo carnal, súper alegre, ¿no? Y llegas a la congre bien, pero en la carne, en los esfuerzos de uno de venir con entusiasmo y no en todo eso que Dios te da, que te deja así bien clarito, haz esto. Igual, cuando Dios te manda y te dice, Jonás, quiero que hagas esto, y tú no lo haces. Adiós, gozo, se te va, se te desaparece, ¿no? Y empieza a esforzarse uno en la carne, hermano, a esforzarse uno en sus fuerzas, y hasta raspando por dentro algo, tú estás ahí. ¿Por qué? Porque no está el espíritu ahí fluyendo, trayendo ese gozo que sabes que él solo puede dar. Y no nos podemos fiar porque todos podemos imitar o tratar de imitar el gozo con mucho entusiasmo y alegría. El gozo es profundo, es de acá, es la plenitud de la presencia de Dios y trae eso. Los, en los momentos de prueba es donde sale a relucir si de realmente hay verdadero gozo en el cristiano o no, o solo era un entusiasta congregante, ¿no? Que le echaba ganas y así te das cuenta. Muy bien. Entonces, ¿quieres cultivar eso? Pues en la comunión con Dios. Trata de cultivar más y más. No es cuántas horas te diga yo que ores, ¿no? Sino que de verdad tú puedas salir de ahí confiado, ¿no? A lo mejor ese día no tienes claro finalmente qué Dios te está poniendo. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que oraba por la que iba a ser mi esposa, pues Dios no me dijo en un día, ¿no? Y salí con la dirección exacta, pues no. Pero sales con la clara idea de que déjalo en mis manos, yo tengo el control. Bueno, sí, sí, lo pongo en tus manos y ya entregas a Dios todo y tú sales tranquilo. Y así le entregas tus hijos, tu vida, tu situación, tu problema, todo y sales direccionado y ay, otra vez con ese gozo, hermanos. Y está relacionado también con la paz que Dios nos da, ¿no? Muy bien. Siguiente. El gozo del espíritu no implica ausencia de tristeza. Ah, hermano, a ver, sí, los cristianos también pasamos momentos tristes, pero el gozo no es estar alegre todo el tiempo, sino tener esa plenitud de Dios y esa certidumbre de su presencia aquí, pero pasamos momentos tristes. Y para que te convenza, pues mejor te voy diciendo de quién tuvo eso, ¿no? Es posible tener el gozo del espíritu y pasar por experiencias de tristeza de un día, o de semanas, o de meses y de más tiempo. Por ejemplo, Jesús experimentó gozo del espíritu y sin embargo lloró por Lázaro. Y no por eso vamos a decir, a Jesús se le acabó el gozo ahí. No, Jesús lloró, lloró por Jerusalén. O mira este texto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo vivió una vida derramando lágrimas. Y por eso digo que no tenía gozo de Jesús. No, sí se vale llorar y se vale tener momentos de aflicción y eso,
Pero el gozo tiene que ver con algo entonces más profundo. Es esa plenitud de que sí, Señor, estoy llorando por esto. A lo mejor, creo el ejemplo claro es este. Cuando fallece el hermano Durán. Lloramos algunos, nos dolió, pero teníamos la certeza de que Dios seguía dirigiendo nuestras vidas. Y hubo otros que lloraron, pero lloraron amargamente y, ¡ay, no! Hasta se rasgaron. Y tú te diste cuenta, ahí se perdió algo más, ¿no? Cuando fallece nuestros seres queridos, nuestros padres, ¿no? Mamá, papá, o alguien, o un hijo, pues sí nos duele y lloramos, de modo que no vamos a llorar. Nos duele, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero es diferente. Es un lloro humano, pero sabes tú que Dios tiene el control y que hay una plenitud y que esa presencia te va a consolar y va a ser fuerte y lo vas a abordar de una forma diferente a cuando tú anclaste toda ahí tu esperanza, ¿no? En eso. Por eso es importante que nuestra mirada no esté apartada de Jesús. Dice, pero en ninguna de estas experiencias le robó a Cristo el gozo del Espíritu. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús va a la cruz, pues no fue con una sonrisa, pero dice ahí que iba con el gozo y eras tú, su gozo. Ver, bueno, eras tú y muchas cosas. Eras tú que iba a traer salvación a tu vida, que te iba a dar oportunidad, y todo eso lo traía en su mente Jesús. Y lo impulsaba, ¿no? En esa plenitud. Y era la victoria del Padre, y era la victoria sobre el pecado, y era la victoria sobre la muerte, y era la victoria en todo y el reino de los cielos. Iba a cobrar otra vez y a recuperar todo, todo eso. Hermano, ¿sabes? Es que el gozo está fundado en esas cosas eternas. Pasamos muchas predicaciones en domingo llevando a la gente a dejar de ver lo terrenal para poner su mirada en lo eterno, ¿no? Hasta hay un ciclo que se llama, este, acerca de la eternidad, ¿no? ¿Cómo? A la luz de la eternidad, exacto. Un ciclo clásico de que se ha predicado, a la luz de la eternidad, donde tratas de llevar a la gente a que deje de poner sus ojos en lo terrenal y ya mire lo eterno y eso los lleve a buscar la salvación, porque ellos solo piensan en sus problemas aquí y no piensan que un día van a enfrentar un juicio. Y ya que los llevaste y Dios trae todo lo demás y los lleva a la salvación, lo que sigue es batallar con el discípulo para que no se nos regrese de ese estado mental al que Dios te llevó desde que no eras convertido hasta ese. Ahora hay que perseverar y pelear para que sigas en ese estado mental pensando solo en las cosas eternas. Así es solo lo que tenía Cristo, la victoria eterna de Dios el Padre, de todo lo que iba a arrancar del pecado de esta tierra, de tu corazón, la salvación de muchos, la gloria en el cielo, todo lo que vislumbraron y que el plan que trazaron, todo eso lo llevaba y dice el gozo puesto, ¿no? El cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Así que ahora nosotros debemos de tener esa mente espiritual y eterna a la luz de la eternidad para que sigamos caminando, hermano, porque si de repente la hacemos terrenal nuestra mente, aquí Satanás rápido gana espacio y perdemos gozo, y se nos escapa todo, ¿eh? Se nos escapa todo. Por eso, pues qué importante es tener una mente bien espiritual. Segunda de Corintios 6 dice, esto ya lo dice Pablo, mira, dice acerca de eso, como entristecidos más siempre gozosos, más siempre gozosos. ¿Por qué? Pues porque estaba diciendo que, pues sí pasó cosas difíciles, ¿no? Lo apedrearon, ¿no? Le pusieron con todo, pasó naufragios, perseguido en las cárceles, traicionado. Bueno, qué no le pasó a Pablo? Y ahí dice,
como entristecido. Sí, sí la lloró Pablo, pero dijo él, siempre gozoso, siempre mantuvo esa mente puesta en lo más importante y en el gozo de una salvación. Entonces, el gozo no implica que no va a haber tristeza, sí las va a haber, pero las puedes tú, como dice ahí Pablo, como entristecido, hermano, pero gozoso, pero siempre gozoso, confiando en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud correcta, hermano. Dice, el gozo del espíritu no es un sentimiento de placer, no. Este, hay alegrías que sí nos dan placer, pero este gozo tan profundo y eterno no trae placer. Filipenses, que es la carta del gozo, es una carta que escribe Pablo. Déjame decirte cosas que puse ahí. La carta de los Filipenses es la carta del gozo, pero está escrita desde la cárcel oscura. Esa carta la escribió encerrado en la cárcel el apóstol Pablo. Además, la escribe solo, escrita en una ciudad en donde lo habían perseguido, donde había gente que predicaban a Cristo por amor al dinero. Y en Filipenses capítulo 4 me parece, había entre esos enemigos de la cruz a los cuales Pablo hasta les llama perros. O sea, estaba atrapado Pablo imagínate, y solo, ¿no? Como si a uno de nosotros nos lo agarraran y se lo llevaran a Sinaloa ahorita, a donde está lo mero bueno, lo encerraran donde están los meros que están capturando y se quedara solito ahí sin la iglesia y todo, y desde ahí nos escribiera una carta. Regocíjense los de Eusebella, pero en el Señor siempre, regocíjense. Oye, pues suena impresionante. Pues así estaba Pablo, hermano. Y de ese versículo te quiero decir tres cosas. Número uno, es un verbo imperativo, regocijaos. No es como un consejito, está diciendo Pablo como una orden. Regocíjate, toma la decisión en medio de la situación más difícil, la tristeza que estés pasando, te ordeno, regocíjate. Hay un adverbio en ese verbo. El adverbio es siempre. Regocijaos en el Señor. ¿Cómo? Siempre. Hermano, entonces es como un mandamiento así fuerte que Dios te da a tu vida y que te dice, ok, pase lo que pase, venga lo que venga, te suceda lo que te suceda, de hoy en adelante como entristecido, pero siempre gozoso. Y la tercera cosa, en el Señor. No en tus fuerzas, no en tu carne. No te hagas el muy entusiasta, no te hagas el que no te duele. Mejor ve con Cristo y dile, Señor, me siento así, me siento muy mal, me siento pues tremendamente triste, ¿no? Ve con Dios, hermano. Hay una anécdota de Charles Spurgeon donde un día él omite una instrucción y se incendia el lugar donde él estaba predicando y se mueren unas personas. Dice la historia que eso lo devastó demasiado y que no quería predicar, ya. Lo devastó porque pues mueren en su congregación, mueren personas quemadas. ¿Te imaginas? Entonces él estaba sacudido. Y después de algunos domingos de no, Dios lo impulsa y llega y se para en el púlpito y todavía como que luchando con el sentimiento de tristeza, antes de iniciar su mensaje, Carlos Spurgeon dice, Señor, yo no puedo, pero tú envuélveme en el gozo y devuelve el espíritu de salvación para que pueda yo hablar este mensaje. Es eso es en el Señor, hermano. No nos hagamos fuertes ni, no, si le voy a echar ganitas, ya le voy a echar, no, espérate. Regocijaos siempre en el Señor. Somos humanos y lo que tenemos que hacer es, te sucedió una cosa,
El mandamiento es no te vengas abajo con tristeza, pero ve a Dios, ve la comunión, llénate de ahí, ve a su presencia y ten fe de que Dios está en control de todo y que te va a ayudar y que te va a fortalecer y sal de ahí renovado otra vez para enfrentar y para no haber perdido ese gozo que nos debe caracterizar. Muy bien, sigo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. El gozo no es un placer, hermano, ya te decía. Por eso Pablo te lo manda, regocíjate en el Señor, porque de entrada no se te va a antojar en medio de las pruebas y tristezas esto, no se va a antojar. No es algo que la carne sienta placer tenerlo, no, es una lucha, una decisión y es algo que todo cristiano debe empujar y orar para no perderlo. Y aquí Pablo está diciéndole a los de Tesalónica que ellos recibieron esa palabra en medio de gran tribulación y con el gozo del Espíritu. O sea, tuvieron la actitud, ¿no? De recibirla bien. Todo lo que les instruía lo iban recibiendo en ese gozo del Espíritu, con la actitud correcta. Y fíjate, este texto se puede aplicar bien a la gente en el mundo. La gente en el mundo no quiere el gozo del Espíritu, quiere lo bonito del cristianismo. La gente quiere lo bonito, las alabanzas cuando están súper bien y te hacen sentir bonito. La gente quiere las palabras o las predicaciones que les hacen sentir bien, que son necesarias, pero que solo quieren, pues lo que me hace sentir bien. La gente quiere la parte como que tierna y amigable del cristianismo, pero no quiere la parte difícil, quiere solo sentir el placer, sentirse apapachada, consolada por Dios y ya, pero no quiere la otra parte que también el verdadero gozo es ese. La palabra se recibe con tribulaciones. De hecho, hasta hay otra parte en la escritura donde dice, porque no sufrís la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre y la gente ya no quiere sufrir. No, no quiere, no, mejor yo me voy a otro lado porque aquí muy demandan. La sana doctrina se sufre. ¿Tú quieres el verdadero gozo? No esperes placer, ni que ni que la carne de tuya se sienta bien. La verdad es que el verdadero gozo trae tribulación, trae muchas cosas que nuestra carne no quiere. Em, Algunos cristianos, o más bien algunos que se dicen cristianos, pues tratan de encontrar otro camino para no experimentar el gozo del Espíritu, sino más bien alegría carnal, ¿no? Y algunos cristianos pudiéramos desviarnos de eso. Cuando vino lo del COVID, muchos fueron tentados a perder el gozo. Si no es que lo perdieron muchos cristianos, hermano. Muchos cristianos perdieron el gozo del Espíritu en esa pandemia tremenda, perdieron la alegría, perdieron la presencia de Dios, vivían ya nada más como en automático, alimentándose de lo que podían y de migajitas, ¿no? No digo que ustedes, lo digo así en general, todo lo que pasó en las congres locales de alrededor, en lo que observamos muchos, y también en el mundo, una prueba gigantesca que trajo al mundo Dios y que permitió, bastó para probar si realmente había fruto del Espíritu como este gozo, ¿no? Muchos no había, se fue. Entonces, pues que nada destruya eso, ¿no? Ya es que estamos terminando. ¿Qué destruye el gozo del espíritu para que lo tengamos súper claro? ¿Qué lo destruye? Bueno, pues cuando andamos preocupados, afanados, nos vamos a encontrar lejos de Dios y no vamos a tener gozo, porque el gozo solo se puede cultivar en la intimidad con Dios. Hermano,
Le tenemos miedo al adulterio, eso está bien. Le tenemos miedo a la pornografía y caer en cosas así, a la amargura y caer en cosas así. Pero poco se habla de tenerle miedo al afán y a la ansiedad, que cuando Cristo prohibió eso, por nada estés afanoso. ¿Sabes por qué lo prohibió? Nada nos debe de llevar a esa ansiedad, porque es tan terrible y horrible como lo otro, porque nos aparta del Espíritu Santo. Se te va. Es una persona en ansiedad y afanada, turbada. ¿Sabes? Entra a su oración y sale igual porque siente que no le escuchó Dios y ya, y no, ya, ayúdenme. Ya no puede encontrar por sí sola esa paz y ese gozo y qué tremendo, ¿no? Por todo ese afán y ansiedad. Y se pierde porque dejamos de mirar a Dios, de confiar en Él, de mirarlo, que Él tiene el control, porque vienen cosas, pruebas, porque no estamos sujetos totalmente a Él y perdemos todo eso. Pues entonces una forma de cultivarlo es estar en intimidad con Él y no lo perdamos. Ahora, hoy martes así, es bien fácil decir que no lo vamos a perder, pero cuando venga la sacudida que llega, pues, pues sí llegan, hermano, llegan a nuestras vidas. Y cultivar, requisitos para cultivar, ya esta es mi última sección, para cultivar el fruto del Espíritu. Número uno, pues que tengas una verdadera conversión, porque si no hay una verdadera conversión, solo es alegría carnal, que te da placer y ya, no es el verdadero gozo. Dos, la intimidad con Dios, con oración, ahí estar en lo secreto con Él, ahí estar en los momentos todo el tiempo con Él, ahí platicar con Él, abrir tu corazón con Él, entregarle tu vida a Él y todo. Tres, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que cuando introdujimos este ciclo les dije que estaba muy ligado a la escritura? Entre más estudiemos y obedezcamos la palabra, pues más se iba a abonar el fruto del Espíritu. La obediencia a la palabra de Dios, miren, Salmo 119 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ese gozo va a estar bien fundado en la obediencia a Dios. Si tú no le obedeces, aunque pases tiempo orando, no va a estar, se te va a desaparecer. Y cada uno de nosotros sabe lo que Dios está pidiendo en nuestra vida, hermano, ¿no? Lo sabe bien y te dice con claridad, porque así es bueno Dios, te dice, quiero que vayas a esto, o te dice, no quiero que hagas esto. Y cada uno sabe si es terquito o no en las cosas que Dios nos pide. Eso sí, cuando desobedeces, va dejándote Dios, su espíritu no fluye. Llega la prueba, no hay gozo, truenas y truenas, ¿no? Juan 15 10 al 11. Fíjate lo que dice Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dos veces Jesús les dice, guarda mis mandamientos. Dos veces Jesús les dice, guarda mis mandamientos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y entonces ese gozo está en vosotros. Si obedecemos, va a haber, nos va a ligar a la presencia de Dios fuerte. Y si no, pues se pierde. Ahí está el Jonás, ¿no? Ustedes lo ven, no,
debajo de la calabacera, todo sin gozo, sin alegría, amargado, ¿no? Todo mal, tirado, a pesar de que Dios lo había llamado como profeta. Dios sabe. Luego las cosas que Dios nos pide, bueno, voy a decirles algo. Dios no nos está en la mayoría de nosotros diciendo, vete a China a predicar. No, ¿verdad? No está diciendo. A veces son cosas sencillas que luego no queremos hacer como, ve y sé humilde con tu hermano, ve, arregla esto, ve, haz esto. A cosas así pero que para él son tan importantes. Y les damos la vuelta y la vuelta y la vuelta. Y entonces el gozo se empieza, y la paz y todo se nos empieza a escapar. Sí, no estoy hablando yo de cosas inmensas, sino hasta cosas pequeñas, pero Jesús dice ahí, guarda mis mandamientos, haz lo que ya te dije que debes hacer. ¿Qué más? Cuatro, disposición de gratitud. Tienes que, porque la ingratitud no reconoce la dádiva del Señor. Y cuando yo no reconozco esa dádiva, experimento esa amargura, insatisfacción, ¿no? Así como, ay, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué? Porque no hay un corazón con gratitud y la amargura es el mayor enemigo del gozo del espíritu. Si nosotros procuramos reconocer todo lo que Dios nos da, todo lo que no merecemos, que todo lo que tenemos, la verdad es que lo tenemos sin merecer, aun que lo veamos, pues es bien poquito, pues eso, todo eso nos ha dado Dios. Tendremos gratitud, hermanos, y eso cultivará ese gozo, pero si no cultivamos la gratitud en nuestras vidas y agradecemos hasta por el colchoncito que tiene ya los resortes salidos, ¿no? O agradecemos hasta, Señor, pues gracias porque, bueno, yo no sé si algún día han dicho, gracias, Señor, porque la congre me queda lejos. Ah, ¿cómo voy a agradecer eso, Señor? ¿Verdad? Pero sí, hasta eso. Yo le voy a decir qué es lo que yo reflexionaba al respecto. Mira, yo le decía a mi esposa, ay, los hermanos en Cuba tienen una bendición, viven bien cerquita, ¿eh? Como que todos viven en casi la misma colonia, entonces cuando ellos se reúnen, pues solo tienen que ir en bicicleta o caminando y llegan. Y decía yo, ay, nosotros tenemos esa desventaja. Pero decía esto, y eso se me ocurrió meditando. Ah, pero ellos no han experimentado lo que nosotros. Un hermano aquí ha experimentado el esfuerzo titánico de congregarse que ellos, ¿no? Porque no tienen metro, cablebús, ni... No, pues no hay, pero entonces yo decía, no, pues si nosotros sí tenemos algo que agradecerle a Dios, que nos quede a veces tan lejos en una ciudad tan acá la cumbre, habla de algo en nosotros, de un genuino deseo de decir, aunque no la tenga fácil, Señor, aunque me cueste, aunque esté batallando con las distancias. Y eso todavía ellos lo tienen que superar. A lo mejor un día Dios les permite vivir lo que nosotros estamos viendo y tienen que viajar distancias gigantes, ¿no? Y ahí veremos cuántos se congregan, ¿verdad? De momento nosotros sí pasamos por esa prueba. Así que gracias Dios porque esto que está, que me quede tan lejos y tan difícil, prueba en mí, me hace de un carácter y me hace anular que voy porque me queda cerca. No, voy porque de veras quiero, ¿no? Buscarte a ti. Muy bien. Entonces tengamos siempre gratitud hasta por las cosas que ni parezcan. Filipenses 1 del 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios. Ojo, la carta del gozo. Acuérdense, Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ah, pero no les dijo, ¿por qué me dejaron solo, Filipenses? No,
Doy gracias a Dios por vosotros. Ahí está la carta del gozo. Cinco, y ese es mi último punto. Una mente espiritual para cultivar el gozo, una mente espiritual. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es lo que platicábamos. Si nuestra mente piensa en las cosas de la eternidad, hermano, en la gloria, en el cielo, en el poder, en la omnipotencia de Dios, en su omnisciencia, en todos los atributos de Dios constantemente, en que Él tiene el control, en que un día ya no estaremos sufriendo, sino estaremos en victoria y cantaremos toda la gloria. Y constantemente apelamos a imaginarnos ese cielo, ¿no? Y la victoria con Jesús y llegando a este mundo y Él destrozando el pecado de todos y mandando y haciendo justicia. Y si todo eso eterno lo traemos en nuestra mente, el gozo va a estar cultivado, porque aunque pasemos por pruebas, pues vas a estar con esa mente eterna. Pero si tu mente es terrenal y solo te preocupa, pues mi casa, mi terreno, mi coche, mi esto, y todo, pues no se cultiva mucho gozo del espíritu. De verdad que lo que necesitamos es una mente espiritual. Sí, una vez más, si todo el esfuerzo en las predicaciones de domingo es llevar a la gente de una mente carnal a una mente espiritual. Y cuando lo logramos decimos, gloria a Dios, y la salvación viene a sus vidas. Imagínate, y luego se nos echan para atrás los discípulos y regresan a su estado de antes. Dices tú, todo lo que oramos y todo lo que se batalló y todo. Por eso yo creo Pablo en varias cartas decía, otra vez vuelvo a llorar por ustedes, porque su mente se volvió otra vez carnal, terrenal, mirando solo lo de aquí, preocupándote solo lo de aquí. Ahora, Satanás es experto en meternos en eso. Ya no te va a poner una cerveza de frente ni te va a meter una revista de pornografía o no. Satanás sabe que la mejor forma es voy a meterlo en situaciones que lo dejen pensando en puras cosas terrenales. A ver, le voy a subir un poquito la red. A ver, le voy a ponchar la llanta de su coche a ver si se me afana. A ver, le voy a... Y te empieza a meter en afanes, ansiedades, en incertidumbres, en tanta cosa que si tú no cultivas la intimidad con Dios, dependes, te sujetas a su palabra, ¿no? Y tu mente está en lo eterno, no, pues te quiebra y te quiebra con todo, ¿no? Es experto en decirle a Dios como subió con Job. Déjame mandarle una enfermedad. Ah, mira, y si le pellizco su columna y se la retuerzo tantito, a ver si todavía sigue. Y Dios dice, está bien, pero no lo puedes tocar más. Listo. Y viene y ¡ah! Te agarra el dolor, ¿no? Hermano, lo digo porque a mí me ha pasado también y te agarra el dolor. Bueno, y todo eso te empieza a meter en ese cuadro, ¿no? Ah, y, y, y qué tremendo, ¿no? Se vuelve súper mega difícil y Satanás es experto en meterte en una ansiedad y en meterte en cuadros así, meterte a que solo te enfoques en lo terrenal y solo te preocupen las cosas. Y te aparece uno y como dicen en el mundo, luego ya no sientes lo duro, sino lo tupido, porque te empiezan a aparecer como siete cosas en el mismo día o en la misma semana. Ahí es cuando tú debes entender a, como entristecidos, pero siempre gozosos. Señor, dame la fuerza y no quiero perder mi alegría en el Dios de mi salvación y quiero estar con una mente eterna mirando todo. Amén, hermano. Muy bien.